están? Un gusto saludarlos. Estamos en Séptima Noche en Celta Televisión, siempre con amigos a los cuales invitamos y que tienen la generosidad de aceptar, ¿no?, el convite, con gente de Tres Arroyos que se han destacado en distintos ámbitos y a los cuales, bueno, queremos conocer un poco más. Hoy, desde La Perla, como siempre, con un invitado que se llama Cirilo Guisasola, pero eso de Cirilo es medio entre comillas. ¿Cómo estás? No, es nombre, porque por la iglesia sí, era Miguel Oscar Cirilo. Entonces, cuando llegaron al servicio de registros, me parece que fue Caramelo de Largo que dijo, no, tres nombres no. Entonces, bueno, póngale Miguel Oscar. Y para carajinar más cosas, sí, todo el mundo me conoce por Cirilo. Entonces, claro, pregunta a Miguel Oscar Guisasola del Cerrado, no lo conocemos. Bueno, en este ámbito, Cirilo, que tiene que ver con tu familia, claro, la Confitería de La Perla. Correcto. Este lugar. Claro. Contame, a ver. Sí, bueno, este es un proyecto de mi mujer, Cristina Cerini. Sí. Que es arquitecta. Que es arquitecta, residida en la UBA, que la conocí en Claromecó, cuando yo venía a veranear. Y después de varios proyectos que Arriba lo rechazó, se quedó con ese proyecto de ella y porque, bueno, es un problema de gustos personales, ¿no? Sí, correcto. Entonces ahí, casualmente vos me has citado acá, pero sí, correcto. En mi familia, en realidad, mi abuelo llega a Tres Arroyos como dependiente de Fernández y Fernández, cuyo negocio estuvo de Martino muchísimos años en la calle Colón y Buenos Aires. Sí. Y él arrancó ahí y Fernández y Fernández tenía un varón y una mujer, José María, sí, y Manuela, que era mi abuela. Y bueno, se pone de novio con mi abuela, que para la familia Fernández, que la única hija que tenía se pusiera de novia con el dependiente era un desastre. Y entonces un amigo le aconsejó, mira, haz una cosa, convencete a la Manuela que se vayan un fin de semana en la moto o a algún lado y el escándalo va a ser tan grande en el pueblo que te vas a tener que casar con ella. O sea, como si fuera el argumento de una película, ¿no? Parecería, ¿no es cierto? Sí. Ajá. Bueno, mira, lo que pasa es que le podía haber liquidado las 100 casas de propiedad que llegó a tener Fernández y Fernández en Tres Arroyos, pero le quintuplicó la fortuna, porque siempre decía, mi suegro fue un notario para las inversiones, porque compró casas en lugar de campos. Si hubiera comprado campos tendríamos 40.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Y él en ese sentido es el origen y el gestor de la fortuna de los 5 hijos que tuvo, tres varones, José Miguel, que también fue arquitecto, Alberto, abogado, y papá, que no estudió absolutamente nada. Bueno, al cuarto año dejó el secundario y en realidad se puso al cargo de los campos. Fue el que se dedicaba a administrar los campos, y fíjate vos que cuando yo tenía 13 años se compró un avión para administrarlos, trajeron cenas de Estados Unidos y él administraba 16.000 hectáreas de campo, acá alrededor de Tres Arroyos. ¿Y usaba el avión para eso? Usaba el avión porque era imposible andar todos los días 500 kilómetros en camioneta. Ah, claro. Entonces dijo, bueno, me compro un avión y lo administro. Y en realidad, cuando se dividió con sus hermanos, le tocaron 2.500 hectáreas y nos dejó a los 7 hijos que tuvo, entre yo el primero, 6.500 hectáreas más. 6.500 hectáreas, o sea, se pudo comprar mucho más campo por acá, por la zona. Claro, era por ahí un estilo. El español no compraba tanto campo, sino que compraba, como decías vos, casas o almacenes o bares. Porque él era un comerciante de ciudad. Claro, claro. Él la compraba y iba a lo que conocía. Lo que conocía, perfecto. Exactamente. Sí. Y entonces el campo, sí, él era un abastecedor en ese momento del campo. Sí, no estaban sí, las cooperativas y se podía hacer ese tipo de cosas. Y entonces... Y entonces con eso, y bueno,
tenían un escritorio, un taller, que un taller de reparación de camiones y máquinas que tenían, de vehículos. Y era un hombre muy, muy emprendedor, porque la verdad que cuando yo no lo llegué a conocer nunca en Tres Arroyos, él después al final vivía en el Yacht Club Argentino, era un aficionado al yachting. Y papá también podía hacerlo, porque te puedo asegurar que ese es un deporte muy, muy caro, ¿no? Claro. Mucho más caro que el polo, te puedo asegurar. El polo después tuvo que ver mucho con tu vida, pero contame, tus abuelos, ¿de dónde vinieron? Mi abuelo... O tus abuelos o tus bisabuelos, no sé cómo arranca. Por el lado de mi madre son dinamarqueses. Ajá. Son los Augar. Ellos eran... Claro, que también tuvieron que ver con el polo. Ellos exactamente, y el polo viene por ese lado. Ajá. Porque en realidad eran gente que tomaba los caballos como un deporte. El Hakon Augar era un hombre bastante conocido en la zona, que era un tío abuelo mío. Y él fue el iniciador un poco, y yo crecí viendo a mi padre con ellos jugar al polo en lo que sea, y como de lo que sea empezamos a jugar al polo en bicicleta, en la calle, y con los años, eso fue, viste, lo que... Es decir... Qué notable esa anécdota, el polo en bicicleta. El polo en bicicleta, sí, jugamos a arrancar en polo en bicicleta, pues yo tenía un jardín muy grande en mi casa. Sí. Ahí en Ciudad de Alvear, que necesito José Miguel, y nos dedicábamos en el jardín a jugar al fútbol, a la bicicleta, lo que sea. Y bueno, cuando mi padre, que siempre fue un sabio, y yo me puse a jugar al polo, él me dijo, escúchame, ese es un deporte de ricos, vos sos pobre. Entonces estuvo siempre, para papá fue una calamidad que yo jugara al polo, y no quería apoyarme absolutamente en nada. Yo veía que había padres de hijos que le llevaban los caballos a la cancha y estaban atados en el palenque, y el hijo no iba a jugar porque no quería, no le interesaba eso. Claro. Y yo decía, pero por y favor, tu caso era al revés, claro. Y papá no quiere saber ni que lleve los caballos míos al campo de él. Y bueno, en ese sentido yo tengo un gran reconocimiento con Hugo Ambrosius, porque yo pude hacer todo lo que hice gracias a que Hugo Ambrosius, también muy aficionado al polo, nos facilitó una quinta cerca del polo, y eso me permitía tener una asiduidad y una actividad, un entrenamiento que de otra manera hubiera sido imposible. Que fue una etapa del polo interesante para Tres Arroyos, ¿no? Es decir, con equipos ya conformados, ¿no? Exactamente, tuvo épocas buenas y decaídas, es decir, pero sí, yo te diría que el polo es una actividad muy interesante. Yo la practiqué internacionalmente durante 5 años, 2 años en Europa y 3 en Estados Unidos, y la experiencia que tuve en esos años multiplicarlas por 3, ¿no? Claro. Porque las cosas que vi fueron, que viví, digamos, ¿no? Varias cosas, en eso y me quedaron muchas amistades de Estados Unidos. O sea, amigos que después me siguieron invitando cada 2 años a jugar, y yo, además de jugar, trataba de vender caballos de polo como un aporte adicional a la familiar, ¿no? Claro, ¿cierto? Que era un buen negocio ese, ¿no? En ese momento, exactamente, sobre todo si podías hacerlo personalmente, ¿no? Cuando vos estabas acá, que no tenías tiempo y no estaba trabajando en absolutamente otra cosa, y aparte de trabajar con papá a veces ocasionalmente en cuestiones en campos que arrendaba o cosas que él no podía ocuparse, por momentos tuve épocas en las cuales trabajé con mi padre y otras que no. Por ejemplo, conseguí al final, una de esas que estaba vacante, entrar como gerente de una compañía multinacional de Caterpillar, que pertenecía a la familia Crothers de Canadá, que vinieron acá a la Argentina y dijeron, uy, este país es igual que Canadá, pero ¿sabés qué? Está 20 años más atrasado. Entonces ellos trajeron su representación de Caterpillar, y con ellos se entró a trabajar una persona que era Jorge Mostani, que tenía toda una formación en Detroit de automóviles, y aplicó
en Argentina lo que está pasando hoy, por ejemplo, en la Ford, porque cuando nos echaron a todos en la crisis del año 90, él fue a trabajar a Ford. Sí. Y ahí empezó a hacer la idea que para mí nació ahí, porque Ford no tenía camiones, pero, o eran importados, pero él le puso cajas y transmisiones Eaton, motores Cummins, que eran motores que todo el mundo puede desarrollar y puede ir a comprar a cualquier lado el repuesto. No era un cliente cautivo como de Caterpillar que exclusivamente te va a perder. Y cuando te mostraba la cuenta de los mecánicos de Caterpillar, lo perdías como cliente, porque el tipo no podía creer la cuenta que le llegaba. Ajá, claro. En cambio, la idea que tuvo Jorge Mostani fue esa cuando entró a trabajar en Ford. Y yo cuando entré a trabajar en lo de Guillamón, veía a los empleados de Ford que venían y visitaban a Guillamón, y ellos decían, pero fue una traición que el presidente saliente que se tenía que ir, lo pusiera Jorge Mostani de presidente de Ford Motor Argentina, que eso fue lo que quedó. Y el tipo impuso todos esos camiones que lo único que tienen de Ford es la carrocería. Porque todo lo otro, mira vos, es decir, son cosas que te tocan vivir en la vida, o circunstancias muy interesantes, porque trabajar en empresas multinacionales te puedo asegurar que, o estar en reuniones como habitualmente citan y estás ahí, te da un panorama totalmente diferente a lo que yo tenía de... Otros criterios, ¿no? Claro, otras estrategias. Otras estrategias, ¿entendés? Como de venta y todas esas cosas, te ordenan, bueno, pues nos pusimos con mi mujer un negocio en la ruta y lo alquilado y bueno, cuando llegaban a visitar decían, pero esta pintura, esta que nosotros queríamos tener una agencia así, decían. Pero claro, digamos, lo interesante fue que, claro, cuando en el 90 entramos en crisis, esa crisis tan grande que hubo, que no quedó nadie, y parte de Macrosa se vendió a Errázuriz, que era un chileno que había salido segundo en las elecciones chilenas. Cuando él, con los años, así en fiestas que tuve con reuniones y gerentes chilenos que veían, dice, el error de Errázuriz fue despedir a todos los gerentes, porque lo mejor que tienen los argentinos son los gerentes. Ajá. No sé, fíjate vos qué concepto, ¿no? Yo no sabía eso para nada. Y decía, como que los gerentes argentinos tienen un carreteo y un paqueteo, una experiencia, sobre todo en caminos malos, ¿no? ¿Entendés? Claro. Entonces, fantástico ver que la gente que te reconozcan eso, ¿no es cierto? Pero bueno, un poco comparando con las situaciones actuales. Claro. Cirilo, a esta altura reconocemos que estamos hablando con un ingeniero agrónomo también, ¿no? Exacto, yo soy. ¿Vos te recibiste? Yo me recibí, no tengo ninguna vocación agronómica, te lo reconozco. Sí. Pero como te decía, desde los 18 a los 22 años, no te da pelota a nadie. Entonces, lo lógico es que vayas a hacer otra cosa o vivir otras experiencias en un lugar diferente al de Tres Arroyos. Y bueno, así fue un poco el tema, ¿no es cierto? Cuando vos tenías 18 años o 20 años y te recibiste de ingeniero agrónomo, ¿no era tan importante tampoco el agrónomo en el campo como lo es ahora, posiblemente? No, ya se hablaba por la tecnología, de la importancia, pero yo, de todo, como no tenía vocación específicamente en nada, lo que me pasó fue que yo digo, bueno, algún día voy a recibir un pedazo de campo. Sí. Entonces lo más importante es que yo sepa un poco de esas cosas. Correcto. Ahora te tengo que reconocer una cosa. Lo que yo estudié hace 50, 55 años, hoy, actualmente, no tiene ninguna vigencia. No sirve absolutamente para nada. Incluso en este momento que has vivido toda una vida, podés llegar a cuestionar muchos profesores que tuviste que sostenían cosas que con el tiempo se demostraron que no eran así. Entonces, pero bueno, fue una experiencia muy interesante, 5 años de mi vida, que en ese sentido estoy contento. Y otra cosa, como decía un hermano mío, el trago amargo, lo hice
en 5 años porque era a terminar. Terminar, si no te gustaba, mejor todavía. Entonces terminalo, hacelo y después me dicen lo que va a ser la vida. Por ejemplo, a partir de los 60 años cuando yo recibí el campo, en este momento, ese pedazo que me ha tocado en el Triángulo, cerca del Triángulo, a 30 kilómetros de Tres Arroyos, me sirve porque soy el 21º empleado del campo. O sea, yo lo único que hago es en un tractor que me pude comprar con un crédito y una fumigadora, hago toda la parte de fumigada, pero con tractor, la siembra y la cosecha, porque con el que estudié esos 5 años, Pablo Christiansen, excelente ingeniero agrónomo, y tiene varias administraciones de estancias, me dijo, mira, con máquinas propias, algunas estancias ganan dinero y otras pierden un poco de dinero, pero ahí no va a estar la diferencia económica, dice. Y bueno, en base a eso me di cuenta que no tenía sentido tener o cargarte de maquinarias para hacer trabajo. Correcto, sí. que viene gente muy especializada y seguramente lo van a hacer mucho mejor que yo. Inclusive la fumigación. Que reconozco que lo hago mucho peor de lo que lo haría con un mosquito. Gente que a veces ocasionalmente tomo a alguien que pisotean mucho menos y trabajan mucho mejor y son mucho más profesionales. Claro, correcto. Una de las características, me hace acordar un poquito aquella infancia del polo en bicicleta, es que usás mucho la bicicleta actualmente. Exactamente. Yo todavía me acuerdo perfectamente el día que mi padre me dijo, date vuelta. Abrió el baúl del auto, sacó una bicicleta colorada chiquita. Vos sabés que no me ha ocurrido, otra vez se me han regalado un cabezal de caballo, viste, un cabezal, frenos, cosas. Nunca esa impresión de los 5 años de haber recibido esa bicicleta. Exacto. Y bueno, cuando fui al colegio 16 o al Jesús adolescente, yo vivía en Distillería Alvear, todos los días a la mañana, a la tarde iba en bicicleta. Y a veces llevaba a algunos amigos en la bicicleta también, porque íbamos ahí. O sea, y me pasó que eso me generó una cultura ciclística que me llevó a que hasta hace pocos años hiciera ruta y